un terremoto, sino a la solidaridad para obtener que ningún mexicano viva en una situación de atropello, lo que en este país ocurre muchísimas veces con los pobres y los desamparados. En el México de hoy, la idea de lograr una mayor solidaridad social solo se puede entender como algo para obtener en un futuro no muy cercano. Esto será posible solo si logramos darnos como sociedad una educación de mayor nivel de calidad y una mayor conciencia social. Me estoy refiriendo a la primaria. Sin duda, esto se ve un tanto lejos. Por lo pronto, hoy en día lo que podemos hacer es analizar con más cuidado qué podríamos hacer para mejorar en forma sistemática la calidad de la educación que recibe ya no nuestra élite, sino nuestro pueblo. Por esto es seguro que se requieren mejores maestros y mejores escuelas públicas en general. ¿Cómo lo lograremos? Aún no lo sé. Yo creo que todavía nadie sabe cómo lo vamos a lograr. Transformar la visión, eficiencia contra justicia y solidaridad. ¿Qué importa más? La pugna entre eficiencia, justicia y solidaridad no es fácil de medir y menos de resolver. Ciertamente no hay aquí absolutos, pero si en algún momento se privilegia de manera sistemática la justicia sobre la eficiencia, podríamos acabar en un país muy justo, pero muy pobre. No obstante, podemos imaginar que los cambios se hacen con cierta medida y racionalidad, entonces todo es posible. Un objetivo viable, pero no en el corto plazo, sería establecer como una meta a lograr en el mediano plazo del quehacer económico nacional una distribución del ingreso que no deje a ninguna familia sin el ingreso necesario para vivir sin hambre, con las facilidades mínimas pero suficientes en cuanto a alojamiento, seguro médico, colegiatura o ingreso en la escuela de gobierno, pago de un remanente mínimo para imprevistos. Es obvio que el subsidio sería un complemento al ingreso que cada familia debe tener por su propia cuenta y de acuerdo con la evaluación que se haga de la situación de cada una de ellas. Se trata de lograr que esas familias, que serían las de mínimo ingreso, tengan el derecho a vivir una vida humana, aunque parte importante de ese ingreso lo obtendría por su propia cuenta y otra parte como un subsidio de origen público. Creo que cualquier fiscalista va a decir que estoy mal, en fin, todo estoy de acuerdo con todo lo que digan ustedes acerca de mis pobres capacidades. Pero lo que es cierto es que si no se ayuda a esta gente, México no podrá despegar. Por su parte, y como materia de la mayor importancia, habría que impulsar una revolución cultural. Esta revolución debería implicar que la educación pública y la privada, en la medida que se tenga que lograr fines impuestos por la comunidad a través del Estado o gobierno, deben orientarse no solo a considerar la realidad vigente, sino también a estudiar la manera de crear en forma escalonada y realista una educación pública de mayor calidad y también más coherente con el ideal de la democracia social, basada, entre otras cosas, en una mayor igualdad, un patriotismo más verdadero y realista, sustentado en hechos e ideales alcanzables. La construcción de una nueva ciudadanía social podría lograrse a través de un nuevo modelo educativo, basado en mejores prácticas democráticas, pero también en el desarrollo de una ciudadanía más consciente de los límites y necesidades de la acción pública. Que se entienda bien que se requiere un mínimo de unidad entre los mexicanos y una mayor capacidad para ver hacia el futuro. La contribución de las familias para lograr una mejor educación es indispensable. Con frecuencia, sin el apoyo de los padres y los maestros, no llegan a ningún lado. Sin duda, este es el reto que enfrentan ahora los nuevos políticos y también nosotros, el resto de los mexicanos. ¿Lograremos esta capacidad para ver el terrible significado de la pobreza que nos acompaña y que todos los días nos obliga a despreciarla? ¿Podremos actuar de común acuerdo para impedir al menos que la pobreza siga creciendo? ¿Podremos aceptar el reto del avance de otros pueblos más ricos o más sabios para no quedarnos más atrás en la salud, la escuela, el vestido y sobre todo en la formación de los pobres mexicanos? En fin, yo no sé, ¿verdad? Espero que sí podamos aceptar todos esos retos. En fin, lo anterior son reflexiones de alguien como yo. Si bien tuve alguna experiencia en la tarea educativa, nunca pude hacer una verdadera reflexión sobre el tema. Agradezco mucho a quienes me invitaron a participar en esta sesión de seminario. Muchas gracias, Carlos.
por tu presentación y por dejar estos temas precisamente están muy bien planteados en las tres preguntas que fueron distribuidas, y yo creo que con las siguientes presentaciones y los comentarios que seguirán podremos llegar a algunas conclusiones muy interesantes. Yo le pasaría ahora entonces la palabra a Olac Fuentes para que nos dé otro ángulo basado en su experiencia. Agradezco muy rápidamente la invitación a participar en este evento, a Orlando Correa, al seminario, y paso directamente a algunos comentarios sobre el tema. Lo primero que quisiera plantear es que quienes creemos que la educación puede hacer una aportación sustancial al proceso de la democracia social y a la construcción de un estado de bienestar. Vivimos frente a la escuela pública una clara ambivalencia. Por un lado, apoyamos e impulsamos toda iniciativa de crecimiento de la educación pública y lo consideramos parte de una plataforma esencial de derecho social de los mexicanos. Demandamos más educación para las nuevas generaciones, más prolongada, más equitativa, frente a las desigualdades derivadas de la pobreza, del espacio de residencia, de la educación que poseen las familias y de las diferencias de cultura y de lengua. Queremos que esa educación sea pública, gratuita y laica, y estamos de acuerdo en realizar acciones elementales de compensación externa a la escuela para que la población no abandone tempranamente sus estudios. Por el otro lado, y al mismo tiempo, y sin que aparentemente se toquen ambas posiciones, hay una extendida sospecha, y en muchos casos certeza, de que como sistema la escuela mexicana no cumple aceptablemente la tarea y la única tarea que justifica su existencia, la de que en ellas tengan lugar los aprendizajes fundamentales del pensamiento reflexivo y del saber necesario para nuestro tiempo y para los tiempos que vienen. La mayoría de las escuelas, creemos, son un mal lugar para aprender cosas que valen la pena. Me parece que hemos actuado en los términos de esta ambivalencia sin advertir que si es verdad, si hay algo de verdad en nuestra sospecha, la expansión educativa por sí misma no significa más que el crecimiento de los indicadores de escolaridad y no avances genuinos en la educación de la población. Quisiera comentar en unos cuantos datos qué efecto ha tenido esta creencia en la expansión por sí misma en las últimas 2 décadas. En primer lugar, aunque el asunto es muy conocido, recordar que hace 20 años la única educación obligatoria era la educación primaria de 6 grados. Extender el régimen de obligatoriedad ha sido una de las líneas más llamativas de los poderes ejecutivo y legislativo. En términos simplemente legales, esta educación de 6 años
se ha extendido hoy en día con la reciente reforma al régimen de la enseñanza preparatoria a un tramo de 15 años, los 15 grados escolares, y para un grupo de edad que va de los 13 a los 18 años. Yo sé que no es válido establecer una relación causal única entre el crecimiento, la extensión del régimen obligatorio y el crecimiento de la población escolarizada, pero hay una coincidencia de todos modos importante. En 1990, los 3 ciclos que vinieron a constituir la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, sumaban una matrícula de 21.3 millones de niños y adolescentes. En el año escolar en curso, esa población se estima en estos 3 ciclos en 26.6 millones. El crecimiento para la etapa es prácticamente de 25%. Y ya que por razones de crecimiento del sistema primario y la dinámica demográfica ha hecho que la educación primaria se mantenga estable en su población, el crecimiento se ha dado en los 2 extremos que requirieron condición obligatoria. Por su parte, la educación media superior en todas sus modalidades, que entra ahora al régimen de obligatoriedad, tuvo de todos modos en ese periodo no siendo obligatoria un crecimiento muy intenso que la hizo pasar de 21 millones, de 2.1 millones en el 90 a una población que hoy estimamos en el orden de 3.94 millones de estudiantes. Se trata de un crecimiento no espectacular, pero importante y sostenido, que se ha dado, sin embargo, conservando los patrones de inequidad social en relación con el ingreso familiar, con el ámbito de residencia, con la pertenencia cultural, que se refleja sumado en los indicadores por entidad federativa. Tanto la cobertura como la eficiencia terminal reflejan claramente estas diferencias regionales, y el propio sistema educativo, al generar desigualdad en la calidad y la extensión de la oferta, reproduce este patrón. Por ejemplo, las modalidades más precarias de la educación básica, como los servicios denominados de multigrado, con un maestro que atiende a todos los grados de un ciclo o a varios grados de un ciclo, los cursos comunitarios en ambos casos para preescolar y primaria, y la telesecundaria en ese nivel, se concentran de una manera altamente desproporcionada en zonas rurales de alta marginación. El efecto de conjunto es que nacionalmente la eficacia terminal, la capacidad de llevar a la terminación de los estudios a una generación, se encuentra ahora entre el grado 1 y el grado 9, la terminación de la secundaria, en un valor entre 65 y 70%. Pero hay índices estatales de los estados que aparecen en esa posición en muchos otros rubros menores al 55%. Es decir, a pesar de esta expansión y del discurso de expansión
y de la proclamación de la obligatoriedad, 1/3 de la población joven no termina hoy en día la educación de 9 grados. En esas condiciones entramos a la obligatoriedad de la media superior. Ahora bien, si a este panorama de insuficiencia costoso, voluminoso, de todos modos, lo reflexionamos respecto a la otra idea, a la otra valoración, de que la escuela es un mal lugar para aprender. Tendríamos que llegar a esta conclusión que comentaba quienes me antecedieron, tanto Gabriel Alejo como Carlos Padre, de que se requiere de una transformación educativa profunda. Quienes están descontentos con el rendimiento de la escuela encuentran múltiples razones y explicaciones para su pesimismo. Generalmente son razones que se combinan. La mayor parte de ellas, me parece, atienden a deficiencias de la operación del sistema en su conjunto, y mucho menos reflexiones atienden a la organización cotidiana de las prácticas que tienen efectos directos sobre el aprendizaje. Menciono algunas de estas explicaciones, aquí se han tocado algunas de manera parcial. Se culpa la burocratización, la centralización y la ausencia de autonomía en los centros escolares. En otros casos, y en sentido quizá un poco contrario, se habla de la incompetencia y de la debilidad de las autoridades, tanto federales como estatales. Uno de los puntos preferidos es señalar como débil la formación profesional y un desempeño ineficaz y negligente de los maestros, que son los sospechosos de siempre, sin analizar con algún cuidado su ubicación dentro del sistema de autoridad. Y por supuesto señala al sindicalismo corporativo, que hoy tiene un poder insólito en la etapa de la alternancia, un poder que incluye una capacidad real muy considerable de decisión educativa en tanto autoridades, y que por supuesto implica la preservación y la profundización, en muchos casos, de prácticas corruptas dentro del sistema. Es claro que muchos de estos problemas son reales, algunos deberían estar sujetos a discusión e interpretación, y otros son absolutamente escandalosos. Pero lo que yo señalaría en estos minutos que me quedan es que si por algún proceso estos problemas de funcionamiento se resolvieran, eso no cambiaría de manera automática el problema de la calidad de los aprendizajes en la educación primaria. Si podemos imaginar en un rapto de imaginación que el Bester Gordillo le devolviera la visita
al Dalai Lama, se llevara con ella a su comité nacional y a todos los secretarios seccionales, decidiera quedarse a vivir en ese ambiente. Eso no cambiaría, digo, a algunos nos haría transitoriamente felices, pero no cambiaría la naturaleza profunda de los aprendizajes. Nos quitaría quizá un motivo de pena que la educación pública se haya convertido en materia de intercambio político entre el sindicato partido y los gobiernos de la alternancia. Lo que sería indispensable sería enfrentar el problema de los factores comunes que tienen soporte en la naturaleza institucional del sistema y que son los que encuadran las experiencias escolares típicas de los estudiantes de educación básica. Este término de experiencia escolar a mí me parece que sería particularmente productivo para reflexionar sobre los ambientes de aprendizaje. Y donde efectivamente, como comentaba Badre, comprender, discutir, aplicar, buscar, fueran el eje del proceso y no el recuerdo temporal de enormes cantidades de información que aparecían y aparecen en los currículos y aparecen hoy en la última novedad, que son los currículos producidos a partir del llamado acuerdo de articulación de la educación básica de septiembre de 2011, donde esta enorme vastedad y dispersión de conocimientos se renueva bajo una nueva terminología. Tendríamos, pues, me parece que enfrentar el problema representado por la organización y por la definición de lo que se considera saber necesario y que está consagrado en los currículos. Tendríamos que discutir las prácticas pedagógicas más comunes. No son inmóviles, pero efectivamente muchas de ellas se han mantenido sin cambios durante muy largo tiempo. Vivimos un sistema educativo con muchas reformas y muy pocos cambios. Y tendríamos que revisar finalmente el problema de la evaluación en el sistema. Tanto la interna, la casera, que realiza cada maestro y que en general se ajusta a patrones muy parecidos, como la nueva evaluación externa, censal, que se concretiza en la prueba enlace y que establece como positivo el logro de todo el currículum memorista disperso y desarticulado. Se me ha terminado el tiempo, solo quiero reiterar al final que es absolutamente insuficiente y a lo mejor poco relevante en su conjunto seguir insistiendo en la expansión educativa, crear un régimen de obligatoriedad que a corto plazo lo que hace es castigar a quienes no pueden ajustarse a él, sin
reflexionar en la escuela de todos los días, que es en la que se producen los aprendizajes. Durante mucho tiempo se ha sostenido que no hay peor escuela que la que no existe, y que por lo tanto podemos esperarnos a crear escuelas en condiciones satisfactorias para ofrecer algo. Yo creo que en buena parte esta tesis, que se acompaña con este fenómeno tan común en México de que lo temporal se convierte en definitivo, es uno de los factores que nos explica la existencia de una escuela con tan baja capacidad de promover aprendizajes valiosos. Javier Alejo mencionaba el caso de PISA. Solo decir que quizás sea PISA, de lo que aplicamos nosotros, la única evaluación confiable. Quien revisa sus reactivos y su procesamiento encuentra una racionalidad interesante en la búsqueda de la competencia de aplicar el conocimiento. Y entonces nos debería preocupar, angustiar, diría yo, que en los niveles más bajos de PISA, el 1 y el 2, el 1 realmente es un nivel absolutamente precario, se encuentren el 66% de los jóvenes mexicanos de 15 años que siguen estudiando, 87 si contamos a los niveles 1 y 2, 51% en ciencias y 40% en comprensión y uso de la lectura. Tengo la impresión, por cierto, de que en el último PISA Turquía nos rebasó por la izquierda, entonces ya ni siquiera esto tenemos, pero esto nos indica un desastre educativo. Esta es la gente que tiene que hacer tecnología, es la gente que tiene que hacer democracia, que tiene que hacer política, y no le estamos dando las armas para hacerlo inteligente y razonablemente. Gracias. Bueno, yo le agradezco a Black que haya introducido este elemento muy importante de ¿y qué sucedería en México si cambiáramos totalmente la dirigencia sindical y la mandáramos a su sueño tibetano? Pero creo que también lo que hemos visto aquí es que hay muchas ideas, precisamente de los tres participantes, de los tres conferencistas, respecto a los cambios adicionales que tenemos que hacer, no más en términos de recursos financieros adicionales, de cambios institucionales, de políticas, etcétera, para lograr esto, y yo diría para promover también un esquema educativo más equitativo, más incluyente, que además nos permita, pues, en la era del conocimiento, ser más eficaces en todos sentidos. Pero pues aquí tenemos ahora la suerte de tener como comentarista a Manuel Gilatón. Estoy seguro que podrá hacer unos comentarios importantes sobre estos temas y muchos otros. 10 minutos. Para no pasar. Como dicen las instrucciones, hay que ir al grano. Gracias, Orlando. En nombre de todos los que te acompañan en esto también. La petición expresa es tratar de mostrar, a juicio de lo que he escuchado y anotado, coincidencias y divergencias, y luego será un comentario. A mí me parece que hay una coincidencia fundamental,
y es que con este sistema educativo nacional no va más, como dicen los cubanos, no va más, y mucho menos, así como está, podemos esperar que contribuya a la creación de un estado de bienestar, a un país decente. Javier considera que es necesario un nuevo paradigma. Carlos dice que si no se enseña a pensar, no hay para dónde. Olac muestra que en un distinto nivel de análisis, que la experiencia escolar, la práctica escolar efectiva, tiene que modificarse porque es ahí donde se genera la posibilidad del entendimiento tecnológico, de la construcción democrática, de una actividad política y ciudadana que no tenemos ahora. Entonces yo propongo como una primera coincidencia esta idea, ¿no? Que no da más y que lo que se requiere para que cambie no es trivial, no es un ajuste, digamos, cosmético, no va este es un poquito comentario mío, pero basado en el conocimiento experto de Olac, esta nueva disposición que tiene el diario oficial, que son como 300 páginas, ¿verdad? 470 cuartillas. 470 cuartillas en que se dice que se va a integrar la educación escolar, primaria y secundaria, se van, en la que dice cuáles son las formas de integrar cada elemento, cada competencia, qué va a suceder en cada clase, etc. Es decir, es una barbaridad. Y esa barbaridad supone que se va a... que le da otro nombre, Carlos, pero espérate, para mí 10 minutos. Por ahí no va a ir. Advierto también que tanto Javier como Olac dicen que tenemos problemas de cobertura y de calidad, sin duda. Me parece que es todo un reto, y propondría que lo comentasen después, que esta relación ambivalente que dice Olac en términos de que solicitamos que haya más y más escuela pública, pero sospechamos que es mala, nos pone ante el dilema de si, pues es mejor, aunque sea mala, a que no haya. Y esto coloca el dilema en un dilema que yo creo que es falso. Primero la cobertura y luego la calidad. Además, se ha dicho mucho en esta administración, ¿verdad? Primero atendimos la cobertura y ahora va la calidad. Todos los que hemos tratado de entender el sistema educativo, Olac sabe mucho de esto, tenemos claro que hay escuelas en que cobertura y calidad han ido juntas y hay escuelas en que solo se ha dado cobertura sin calidad. Y la lógica con la cual a algunos se les ha dado cobertura y calidad al mismo tiempo y a otros nada más cobertura a secas, sigue la lógica de la terrible desigualdad del país. En consecuencia, si no me equivoco en el sentir, digamos, que atraviesan las propuestas, no hay estado de bienestar mientras a los que más necesitan una escuela buena les demos la peor, y a los que, digamos, la necesitarían menos les demos la que al tiempo de que los aceptan les da mejores experiencias, ¿cómo las llaman? Experiencias escolares, ¿no? Experiencias escolares con quizá mejores condiciones para distinguir saber necesario, mejores prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión en la que se coincide, pero creo que tiene que ser parte, digamos, de un proyecto de un estado de bienestar, es que es falso que la expansión de lo mediocre
sea crecimiento, y que es falso que la expansión digamos, de la cobertura sea algo así como, hay que quizás contradecir, perdónenme que me confundí un poco, no es la peor escuela la que no hay, la peor escuela es la que finge ser escuela, ¿no? La que simula alguna experiencia escolar relevante. Y de esta manera creo que la propuesta política es clara. A mí me parece que, bueno, yo no encontré divergencias, sino, digamos, como dicen, diferencias de nivel. Por ejemplo, Alejo nos habla mucho de un nuevo paradigma, otro paradigma pedagógico, un reentrenamiento del profesorado. Carlos insiste mucho en educar para enseñar a pensar y no en la memoria. Entonces, otra tercera línea que encuentro de convergencia con OLAC es que ¿cómo es posible, colegas, que pensemos en la modificación de la escuela pública mexicana tendiendo más a la capacidad de pensamiento que a la memorización de un currículum, digamos, además disperso y no referido al saber necesario? Si hoy un profesor, para ser bien evaluado y para, digamos, tener acceso a ingresos adicionales, va a ser medido el 50% de su posibilidad de avance y dinero adicional con lo que saquen sus estudiantes en la prueba enlace que beneficia a la memoria, pero además en la prueba enlace de los alumnos de ese año, ¿verdad? Como si el profesor de ese año fuera el responsable de la formación del muchacho y con independencia de los contextos de los que nos hablaba Olaf, tan desiguales. Entonces, me parece que otra cuestión crucial es entender que el impacto que tienen evaluaciones como enlace, que son evaluaciones de alto impacto, están generando muchas distorsiones a las ya conocidas. Distorsionan la posibilidad de averiguar y distinguir las diferentes experiencias en el aula, están haciendo rankings falsos entre escuelas, uno las ve en la calle, escríbase aquí, en primer lugar de enlace, ¿no? Es una marca, es una denominación de origen, ¿no? Del barrio, pero o de esta cuadra, y nada más hay una, pero digamos, pero sobre todo está orientando la actividad de los profesores. Tenemos mucho talento en el magisterio, pero si de sobrevivir se trata, está orientando a la capacidad del magisterio a obtener, a como dé lugar, buenos resultados en enlace. Eso mata, limita, no quiero ser tan drástico, ¿verdad, profe? Limita la posibilidad de que a nivel, a ras de suelo, a ras de aula, donde hay verdaderas maravillas, está creciendo la limitación de tal manera que si usted quiere comer, pues tiene que, son 50% resultado de enlace, al 30% de los cursos a los que vas, y una proporción de actividades extracurriculares, que quién sabe en qué consiste. Ojalá consistieran en servicio a la comunidad, pero pueden consistir en otra cosa. Y quiero terminar con, no sé si por ahí pudiesen ustedes luego seguir platicando, da la impresión de que el sistema, como se dijo en un artículo en La Jornada hace probablemente 20 años, que hoy tenemos una educación que se puede describir bien como un territorio devastado. Yo quisiera comentar rápidamente, como telegramas, que un día me tocó escribir un artículo en el periódico que no era del Dalai Lama, sino que pensé qué pasaría si se mandase como embajadora pluripotenciaria de México en Saturno a la profesora Elvester y a su comité central. Tú lo mandaste con el Dalai, yo más lejos, ¿no? Y que el Senado lo aprobara.
Bueno, el problema es que si uno hace el ejercicio mental, no solamente no cambia la calidad educativa, como dice Olac, así como de milagro, porque creo que ese es uno de los peores modos de pensar la problemática mexicana. Estamos reduciendo el asunto a que se vaya a meter, cuando lo que hay es una complicidad, al menos una complicidad entre CEP y sindicato, pero además, aunque esa complicidad se rompa, porque hay veleidades en las alianzas, eso no modifica de inmediato la experiencia. En ese sentido, pienso que ese es un punto central. Metámonos, para pensar en el estado de bienestar, en el análisis del sistema educativo, sin la simplificación de que todo es culpa de una persona. Eso es verdaderamente nefasto. ¿Por qué? Porque nos cierra mucho la capacidad de pensar. Segundo, las escuelas privadas, en general, si se controlan sus condiciones de contexto, no son mejores que las públicas. Es decir, hay otro ejercicio que se hizo y que compara a las privadas con países cuyos habitantes tengan los niveles del índice de desarrollo humano que tienen las privadas nacionales. Y las privadas mexicanas salen mucho peor en la comparación. Es decir, la educación privada no es mejor. Lo que creo que va fundamentalmente en contra de la construcción de un estado de bienestar es que hoy, y para nuestra desgracia, y si no le entramos con ganas, origen crecientemente es destino. Es decir, este sistema educativo traiciona la propuesta de la modernidad de la movilidad social, no solamente en términos de empleo, sino de la movilidad de esta sociedad para transformar sus modelos de desarrollo, porque se cumple en muchos casos que más vale tener conocidos que conocimientos. Yo pienso que esto es, quizás comentar es decir más o menos lo que aprendí, lo que anoté en todas estas tarjetas. Disculpe si me falta algo, pero seguramente ustedes tres lo mejorarán. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Manuel. Creo que ha sido un comentario muy atinado para las presentaciones que se han hecho. Yo quisiera abrir entonces la discusión tratando de que fuéramos lo más concretos posibles en las preguntas, para que después precisamente tengamos una vez más la posibilidad de respuestas de los miembros de esta mesa. Hay un solo elemento que yo quisiera simplemente agregar, y es que tal vez lo que tenemos que recordar también es la otra parte de la ecuación, y es que una mala distribución del ingreso, los niveles existentes de pobreza, los niveles existentes de exclusión social, que van más allá obviamente de la educación, también son muy importantes para explicar los problemas que tenemos en el sector educativo. Y este círculo vicioso pues es el que tenemos que romper de alguna manera. Pero para eso tenemos entonces aquí sus preguntas y las respuestas de los participantes en la mesa. Sí, adelante. Bueno, me llamo Erika Valle, siempre he sido docente desde el jardín de niños hasta la universidad, hasta el doctorado. Ahora sí que he pasado como docente desde los 60s, diferentes reformas educativas que siempre fueron hacia el maestro como el culpable de todo. Y no se está tomando en cuenta, excepto aquí por el maestro Mauricio, y por el maestro Antón, que el nivel de calidad socioeconómica de la cual viene el alumno es muy determinante en el aprendizaje. Yo salí a trabajar cuando era secretario de Educación Jaime Torres Bodet, que se hizo el plan de 11 años y se aplicaba una prueba a nivel
interno para ver la calidad del aprendizaje de los alumnos, pero teníamos en aquel entonces 75 alumnos en cada grupo, en la escuela pública, estoy hablando de la escuela pública. Niños que se iban sin desayunar o en los turnos vespertinos sin comer, con hogares rotos, solamente estaba la madre, sin una formación escolarizada, como ya se señaló aquí, con solamente escuela primaria inconclusa, pero nos decían, vamos a ponerlos en disponibilidad a los maestros que no saquen X puntuación en la prueba. Como señaló aquí el maestro Antón, la cuestión era entonces memorizar los maestros para que no nos pusieran en disponibilidad, pues era meterles pruebitas de matemáticas y de español, ¿verdad?, de memoria, para que el día que nos fueran a hacer la evaluación, pues pasaran los chamacos, pero obviamente no sabían razonar. La importancia de hacerlos razonar, eso nunca se ha evaluado por la Secretaría de Educación. Los maestros que tratábamos de llevar una educación activa, pensante, no terminábamos el programa escolar y las evaluaciones eran en base al programa escolar. Entonces, ahora, en la UAM fui la jefa de selección y orientación. En mis manos estuvo el examen de admisión para el ingreso a la UAM. Nuestro asesor pedagógico era el brillante doctor Pablo Latapizarra. Hicimos un estudio piloto de la prueba del College Entrance Examination Board para ver realmente no conocimientos, sino capacidad de razonamiento. Y lo hicimos en escuelas, en bachilleratos públicos y privados. Las únicas escuelas que obtuvieron un puntaje alto fue el Colegio Alemán y el Colegio Suizo. Lo aplicamos en el Madrid, en el CUM, y como dijo aquí el profesor, salieron bajos también los de estas escuelas particulares. Y desde luego de las públicas, CCHs, prepas vocacionales, obviamente también reprobados. Cuando presentamos los resultados ante los 3 rectores y el rector general, entonces el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el doctor Pablo Latapí dijo, no podemos aplicar un examen así porque no está evaluando ni la capacidad de los maestros, ni la capacidad de las escuelas en su calidad de aprendizaje. Aquí estamos haciendo una selección de clase socioeconómica. Estos chicos del colegio suizo, del colegio alemán, han tenido familias integradas, apoyos de viajes, apoyos de idiomas, una buena alimentación, cosa que de las escuelas públicas traemos ese arrastre. Entonces, yo coincido con lo que acaba de decir últimamente el profesor José María Campos. Es muy importante, y estuve allí en la Ibero y los maestros de la maestría en educación, pues coincidimos en que no habrá cambio en educación en México si no se atiende los derechos a la alimentación, a la salud reproductiva, para que tengamos alumnos que tengan la capacidad de aprender.
Es mi único comentario. Muchas gracias. Ciro Murayama, ¿alguna otra gente por ahí? Gracias. Sobre la dispersión de contenidos, o sobre todo la gran cantidad de contenidos que hay que ver en la primaria, en la educación básica, sin profundizar en el conocimiento, en las habilidades. Yo hace poco estaba en el comité editorial del IFAI y una de las cosas que nos fueron a presumir es que ya estaba el tema de la transparencia y acceso a la información en los libros de primaria. Entonces, cada que se inventa algo, tiene que ir a los libros de primaria, ¿no? Un ejemplo pero pues no saben leer bien, de acuerdo a los datos, ¿no? Ya dijo Manuel lo que yo quería comentar sobre el mito de las privadas, ¿no? Y cómo hay un mal uso, incluso de la información que es muy valiosa de PISA, que se ha vuelto un instrumento para seguir golpeando a la escuela pública. Pero en el tema del bachillerato obligatorio, yo estoy de acuerdo, incluso lo escribí, en que me parece estar una vez más llevando a la Constitución cosas que si no tienen un respaldo de programación, de presupuesto y demás, simplemente no se va a cumplir. Pero al mismo tiempo, a todo el panorama que plantearon entre ustedes, yo le agregaría uno, que es el de la urgencia demográfica. En efecto, hay menos niños por mujer que en el pasado, pero son un montón todavía. Simplemente, de acuerdo a las proyecciones demográficas de CONAP, igual son menos porque creo que no las ha actualizado del todo, ¿no? Con los últimos resultados del censo, pero con las que traía del conteo de 2005, estaba estimando que entre 2011 y 2020, en esta década, estamos viviendo, van a cumplir 18 años 20.200.000 mexicanos. Van a llegar a la edad de ciudadanía con los índices de deserción que daba Black, es decir, alrededor del 60% no van a haber acabado su bachillerato, su educación media. Bueno, entonces ya tenemos ahí a muchos millones, estamos hablando de 12 millones de mexicanos que no son un problema, que están, ahorita unos tienen 17 años, casi los otros están entre tercero de primaria y en la edad de acabar su bachillerato, que van a incorporarse a la vida productiva, llamemos así, o a buscar hacerlo, sin tener el mínimo de años que, por ejemplo, la CEPAL identifica para poder escapar de la pobreza, de años de escolaridad, para poder escapar de la pobreza. Y dada la dinámica del mercado de trabajo, si acaso 1 de cada 10 encontrará algún empleo formal. Entonces, digamos, yo, muy bien, no basta con crecer, pero no sé si no tendríamos que, de modo, arriesgar un crecimiento de la oferta y de la retención en la escuela como una política educativa, pero también, digamos, de seguridad, ¿no? De sobrevivencia colectiva. Son 20 millones de mexicanos que están ahí, haciendo cola ya, que ya nacieron y que están siendo excluidos muy rápido de la educación y del mercado de trabajo, es decir, lo que algunos autores han llamado la exclusión institucional. Gracias, Ciro. Rosa María Rubalcaba. Gracias. En estas mesas que hemos tenido hasta ahora ha sido recogida la historia. A mí siempre me ha llamado la atención y ahora aprovecho para plantearlo a la mesa. ¿Por qué nunca he visto mencionado algo que en mi propia historia fue determinante? Soy producto total de las que en mi época no eran escuelas públicas, eran escuelas de gobierno, y incluida a esta alma mater en la Facultad de Ciencias. En la escuela primaria tuve una maestra maravillosa, Virginia Planas, que nos enseñó la aritmética
quizás poco, pero muy bien enseñado. Nos enseñó los problemas como de una manera esquemática, planteo, fórmula, operaciones, resultado, problema tras problema, en una relación que no es de enseñanza, sino, como ya bien se dice ahora, enseñanza-aprendizaje. En secundaria, esto fue la maestra Planas en la escuela Enrique de Olavarría y Ferrari, que todavía existe, por cierto, ahí en Mixcoac, en la Avenida Revolución. En la secundaria, en la escuela secundaria 8, Presidente Mazarik, que está en San Pedro de los Pinos, la maestra Dolores Cantón, un álgebra elemental, pero maravillosa. El triángulo de Pascal, un despertar en nosotros la inquietud y la delicia de manejar sumando letras, que no tuvo paralelo. Y en la preparatoria nacional,